Gracias, profesora Sandra. Continuamos con el siguiente eje de bienestar, en el cual está responsable la profesora Sara Fernández. Bienvenida, profe. Muchas gracias. Bueno, a la cartera de bienestar le pasa lo que a este foro, que la dejan de última. Y con muchos menos recursos y con muchas más necesidades. Pero me picaron la lengua aquí. Entonces voy a empezar al revés. Porque además estamos entregando resultados muy frescos de recientes estudios de la universidad, por cierto, que señalan los altísimos niveles de discriminación, racialización, clasismo, xenofobia, misoginia, transfobia, lesbofobia, presente en la cotidianidad universitaria, así como presencia de violencias epistémicas, así como una altísima prevalencia en el ambiente universitario, de desconocimiento de otros saberes, de otras lenguas, de otros mundos que forman parte de universidades públicas, cada vez con una vocación más territorial, más pluriversa, más multicultural, y que además, de hecho, uno de los rubros de refinanciamiento de algunas de las instituciones de educación superior era el aumento de cobertura y la inclusión de población proveniente del desplazamiento forzado, sobreviviente al conflicto armado interno, pero además a colectivos afro, indígenas, colectivos rum y población con discapacidad, que además no son caprichos, sino son lineamientos de educación inclusiva a nivel global y mundial que deben ser cumplidos al pie de la letra. Y en esto quiero relevar el llamado de atención de las mesas temáticas que nos reunimos en el tecnológico, en el politécnico, que fue precisamente el reconocimiento de esas otras realidades dentro de los contextos universitarios como una realidad que ya no se va a ir, por precisamente la necesidad del requerimiento de garantizar la educación y el derecho a la educación gratuita y la cobertura de poblaciones cada vez más marginadas y excluidas de la oportunidad de acceso a la educación superior. Esto va ligado con un requerimiento específico y exprofeso de estas mesas temáticas sobre una inclusión profunda, estructural, que reconociera además esas realidades con enfoque territorial, con una lectura multidimensional e interseccional de la composición, no solamente de los 3 estamentos universitarios que tenemos para funcionar y garantizar un servicio, que realmente, debo corregir, garantizar un derecho. Y esto viene al talante también con algunos de los elementos de diagnóstico que mis compañeros que me anteceden mostraron, y es, por ejemplo, la cobertura universitaria, no solamente en Colombia, sino en América Latina, en un 60% más, es femenina. Pero esto no se ve reflejado ni en el reconocimiento de plazas, ni en el ascenso de plazas con estabilidad laboral, ni mucho menos en el reconocimiento de los liderazgos femeninos en la producción de conocimiento, productos de investigación, reconocimiento de puntos salariales, liderazgos en grupos de investigación y financiamiento de proyectos de investigación liderados por mujeres. Y esto no solamente va en detrimento también con un asunto de equidad, sino también con un asunto de marginación de las mujeres de los niveles directivos de participación en todos los cargos académico-administrativos de nuestras universidades. Esto es un asunto estructural, no es solamente la Universidad de Antioquia, es un asunto estructural al cual hay que ponerle cuidado, primeramente pues porque somos mayoritariamente en la matrícula, pero además porque tenemos un horizonte de sentido progresivo y no regresivo, como bien nos lo advertía Sandra. Pero también tenemos que afrontar las dificultades estructurales y ese es un requerimiento que la comisión en la que yo estuve reiteró una y otra vez, un asunto de justicia de género, un asunto de justicia epistémica, un asunto de reconocimiento y equidad en territorio y un asunto de mayor vinculación del proyecto universidad-región, universidad-territorio con respecto a las realidades diferenciales de las universidades
de todos los niveles. Aquí estuvimos integrando las mesas de discusión, incluso las escuelas normales del departamento, y yo celebro esto, entre otras cosas, porque unas semanas anteriores a estas mesas se celebraba el decreto que reconocía a las normales como integrantes del sistema de educación superior. Esto representa un reto frente a los temas que mis compañeros y mi compañera acaban de desarrollar, grandísimo, porque entonces menos plata para más instituciones y con realidades muy diferentes. Pero además una participación súper interesante respecto a la reivindicación y el reconocimiento de esos niveles en territorio, y tiene todo el sentido, ¿no? Por la labor que se hace desde allí y por la presencia y la garantía de derechos. Y yo quiero devolverme en este punto un poquito más allá, cuando claramente veníamos de un modelo muy escolástico, muy ilustrativo, muy moderno, revestido de objetividad, en el sentido de una especie de pirámide de saberes y de reconocimiento de saberes, como era la distinción del ámbito universitario, cómo los movimientos estudiantiles y cómo la fundación de la Universidad Pública Colombiana y Latinoamericana empieza a transitar a esa vocación de una universidad, dijéramos, curuito de saber, pero no un saber cualquiera, un saber moderno ilustrado sobre otros saberes, como un asiento de blanqueamiento también del saber y como un asunto de sofisticación del acceso a la educación, incluso con tintes de privilegio de clase. Aquí vienen los movimientos estudiantiles de los 70 a decirnos que la universidad y la educación deben ser para la base poblacional, debe ser para las clases trabajadoras, urbanas, obreras, populares, como una posibilidad de ascenso, pero como una posibilidad de acceso a la reducción de las desigualdades, la reducción de las brechas y demás. Y es así como nuestras reformas normativas en la educación nos han hecho transitar en un discurso pleno de reconocimiento de derecho a un bien transable y a un servicio. Y de un servicio a una lógica de mercado, y de una lógica de mercado a una lógica de capital. Y aquí claramente hay un giro en la vocación de la educación pública, incluso agenciado desde la misma UNESCO, que empezó a trabajar la educación como bien público y de repente la posiciona como bien privado. Y reposiciona las competencias y los rendimientos como un índice de calidad, y la productividad de conocimiento como un índice de éxito. Y las palabras competitividad y las palabras pertinencias y las palabras rendimientos empiezan a posicionarse más en la realidad universitaria. Y frente a esa realidad, la mesa es muy contundente frente a la necesidad de hacer un paro y una vuelta atrás. Es decir, es la oportunidad en la discusión del proyecto de ley estatutaria de reposicionar la educación en el eje del desarrollo humano y del desarrollo social de los territorios. Y en ese sentido sería indiscutible reposicionar el derecho humano a la educación con garantía para la permanencia y la estabilidad y el goce de ese derecho. Porque no es solamente entrar a la universidad, es permanecer en ella. Pero no solamente es entrar y permanecer en ella, sino tener la oportunidad de formarse sin ser objeto de todo tipo de violencias, sin ser objeto de todo tipo de exclusiones y discriminaciones, sin ser objeto de todo tipo de decisiones y vicisitudes de si tengo para el pasaje, no tengo para la alimentación, si tengo para el pasaje y para la alimentación, no tengo para los materiales. Y esto se ha acentuado además después de la pandemia, y lo comentábamos en la mesa antes de empezar el trabajo, y es los efectos de la sobredemanda de acceso a tecnología instalada que nos ha requerido en este momento el ejercicio docente después de la pandemia, donde ya funcionamos con modelos híbridos que tienen altos costos para nuestras familias y para nuestros propios ingresos, porque tenemos que estar a la altura de esos requerimientos en términos de conexión permanente, ciencia, tecnología al alcance, equipos con capacidad para poder hacer la función docente, investigación y demás, incluso del bolsillo, que eso tampoco ha sido estimado. Y por otro lado, otro reconocimiento que la mesa, lo aplaudí mucho, lo tuviera en cuenta, y es el detrimento de la salud mental
y de las condiciones de convivencia. Hemos visto con suma preocupación los índices del aumento de los suicidios en población estudiantil muy joven de reciente ingreso, en poblaciones de regiones apartadas, además sin horizontes muchos de sentido, también niveles altísimos de violencia intrafamiliar y de pareja en los estamentos universitarios. Hablamos de los y las trabajadoras universitarias y el cuerpo docente, que no es cuerpo incólume a este tipo de violencias, les recuerdo, y que por otra parte requieren un tipo de atención que debería ser más integral, concebida desde el bienestar como un modelo integral de atención. Y es decir, una articulación de esas necesidades progresivas y no regresivas en términos de bienestar laboral, de dignidad en el trabajo y de reconocimiento de las condiciones particulares de las personas para poder llevar a cabo su labor. Allí se dicen estas palabras: enfoques interseccionales, diferenciales, con vocación territorial, con justicia de género, cierre de brechas epistémicas, reconocimiento de saberes otros y lenguas otras como mundos posibles y factibles. No es posible que se le imponga a las comunidades que entonces la primera lengua sea el español cuando portan ya una lengua. Y es reivindicar el derecho y el reconocimiento a la lengua propia, a la identidad cultural y a no dejar de ser quienes son por el solo hecho de ingresar a la universidad. Esto es supremamente relevante porque tiene que ver además con los principios que promete, digamos, el articulado, pero que no dice cómo, que son crear un sistema nacional de bienestar. ¿Cómo? ¿Con qué diagnóstico? ¿Con qué particularización? ¿Con qué enfoque territorial de pertinencia étnica, racial, genérica y pertinencia frente a lo rural y lo urbano? Frente a la composición de su propia población beneficiaria de la garantía del derecho, a sabiendas que es limitada. Estamos hablando de inversión en infraestructura, gratuidad, becas, medio ambiente, el impacto de las instituciones de educación superior con el medio ambiente, con el intercambio con las comunidades vecinas y con la protección del entorno en un entorno de creación de saber conocimiento, de actividad, de innovación y de también de posibilidades de que las comunidades que nos acojan se sientan a gusto con nosotras y no nos teman. Y no nos teman porque no los van a sacar también de manera abusiva, violando los derechos internacionales humanitarios por el derecho a protestar y no ser atacados por desde helicópteros con gases lacrimógenos y retenidos injustamente, pues porque son vecinos de las comunidades universitarias, porque eso también se trató en la mesa. Entonces sí necesitamos la preservación de lo propio, pero además necesitamos saber cómo somos, quiénes somos, qué somos. Y desafortunadamente les debo decir, buena parte del diagnóstico que acabamos de hacer tiene serias limitaciones estructurales, les confesamos de entrada. Me revuelvo otra vez al estudio que acabamos de terminar. 2/3 partes del personal docente y 2/3 partes del personal administrativo no entra en nuestro estudio. Porque esas 2/3 partes no son reconocidas como parte de la universidad. Porque esas 2/3 partes son administradas por la FUA y por la CIS. Tengo serias sospechas de que esas 2/3 partes garanticen derechos con dignidad, garanticen la progresividad, la no regresividad y la estabilidad en el trabajo. Tengo serias dudas, porque si ni siquiera el personal de planta con garantías plenas está haciendo uso del derecho que le asiste de poner las quejas y las exigencias y las demandas a las administradoras de riesgos laborales para que realmente se ocupen de nuestro bienestar en el trabajo, y sobre todo con estas modalidades híbridas y también con el trabajo en casa o teletrabajo, que implica además la invasión de los mundos privados y familiares de nuestros entornos íntimos para hacer nuestro trabajo. Las ARL se la ganan toda y no están invirtiendo la plática en nosotros, que es lo que tienen que hacer. Mismo, yo digo, un profesor de cátedra y un profesor ocasional, ¿tiene esas posibilidades? No las tiene. Por lo tanto, estamos multiplicando las brechas y las desigualdades y las inequidades dentro de nuestros mismos estamentos. Sí, estamos realmente sorprendidos negativamente con los resultados que encontramos. Todos los tipos de discriminación,
y todos los tipos de violencias basadas en género están presentes en los 3 estamentos. Y eso que solo estudiamos a los que tienen condiciones estables y acceso al sistema, que se pueden identificar como parte de él, para diligenciar además voluntariamente una encuesta, voluntariamente, y nos entregan una radiografía realmente preocupante sobre la salud mental, sobre la calidad de vida, sobre los efectos negativos que ha tenido soportar estas cargas laborales en unas desigualdades, en unas inequidades y con presencia de exclusiones por prejuicios de clase, de raza, de etnia, de condición social y de residencia. Y además ejemplos que pululan con presencia de esos prejuicios, ejemplos pedagógicos, ejemplos académicos y no reconocimiento de autoras, autores de otras latitudes o locales o propias dentro de la producción de ese saber. Y eso nos distancia mucho más de la pertinencia de nuestro conocimiento, nuestra formación dentro de las universidades leídas como territorio de garantía de derechos. Esto también fue tratado frente a las posibilidades del arraigo de las instituciones de educación pública a nivel nacional. Y se menciona el arraigo como un acercamiento y una adaptación de las instituciones, de las instituciones de educación con el territorio. Por ahí tengo lo mío, pero está muy lejos. Gracias. Gracias. Entonces, esa respuesta articulada decíamos, sí, traigamos a todos los entes territoriales, pero no para hacer negocio, sino para construir universidad. Traigamos a los entes territoriales como cooperativas, movimientos, actores del territorio, para humanizar la labor universitaria, no para mercantilizarla. Traigamos y construyamos universidad pública, mantenerla y mejorarla, articulada con los actores locales, porque algo se nos olvida mencionar también, profe Ramón, cuando no nos percatamos de que en la distribución de recursos hay un asunto inequitativo también innegable. Es, por ejemplo, que el municipio, por decir algo, el municipio de Antioquia y el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia no tienen una inversión significativa en los presupuestos de función de la universidad que los representa. Es decir, el municipio no da un peso, que porque la universidad departamental y el departamento da 3 puntos porcentuales del presupuesto. Tenemos 12 sedes regionales en 12 municipios del departamento de Antioquia con realidades multiculturales y geográficas totalmente diferentes. Hacemos presencia como universidad y el departamento todavía no se sacude, y menos esta gobernación, mucho menos, sobre la necesidad de garantizar el funcionamiento de su universidad. Ahí va, por ahí va el planteamiento. O sea, así como están distribuidos los recursos, también nos quita músculo de gestión de recursos propios con los municipios y los departamentos en donde estamos arraigados. Y tendríamos todo el derecho, por un sentido práctico y un principio básico. ¿Cuántos estudiantes, hombres y mujeres, tenemos en la sede de Medellín? Alrededor de 30.000. Bueno, son 30.000 estudiantes y sus familias. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras tenemos y cuántas docentes, profesoras y profesores tenemos solamente en la ciudad de Medellín? Tributamos, vivimos, pagamos impuestos y contribuimos al Producto Interno Bruto del municipio. ¿Por qué no se nos devuelven garantía de derechos? Como por ejemplo el derecho a la educación, alimentación estudiantil, transporte estudiantil y subsidio de gastos para la permanencia estudiantil. Para todo el mundo. Porque otro también análisis que salía acá es, por favor, no nos volvamos de para atrás, no seamos tan regresivos como en el gobierno Santos, que dijeron que ser pilo paga y a la gente le pareció chimbita. Perdón, poco ortodoxo mi término. Le pareció muy pertinente que los más competentes, los más obedientes y las personas más juiciosas sí tuvieran el mérito. Confundieron el principio. Y lo que quedó de eso también fue desviar los recursos para garantía de un derecho
a las instituciones privadas que sí que lo aprovecharon, porque es que allá sí la eficiencia terminal es muy alta. ¿Sí? Allá sí terminan. Lo que no vieron es que muchas de esas personas de Serpilo Paga tuvieron un altísimo costo, ellas y sus familias, por la discriminación, por la exclusión y por la dificultad de permanecer y lograr una eficiencia terminal tan esperada. Entonces eso es una doble moral, porque en vez de darle educación a los más inteligentes, se le da educación a los más inteligentes y a todos los que pensaríamos que no iban a tener educación, precisamente para que la educación haga el apalancamiento social de inclusión, pero además de una inclusión con pertinencia en la permanencia universitaria con servicio vocacional, no mediada únicamente por el mercado, que esa sea una de las opciones, pero no la opción primaria. Entonces aquí, en la construcción de lo público, hay muchas dudas frente a esto que se nos llama sistema de bienestar nacional, porque si estamos teniendo serias dificultades para articular el bienestar institucional, por ejemplo, de una universidad como la nuestra, leída en clave de territorio, leída en clave de 12 sedes regionales, leída en clave de brechas de género, leída en clave de desigualdades e inequidades, leída en clave de prevalencias de violencias que ya sabemos que son cotidianas, normalizadas, invisibilizadas y muchas de esas naturalizadas. ¿Cómo entonces vamos a ir desarticulando los elementos que están disparando el incremento de las brechas y las desigualdades? Tenemos serias preguntas sobre la permanencia y la oportunidad de la ocasionalidad. Le recordamos a las personas que la ocasionalidad, como su nombre lo indica, iba a ser temporal y se supone que se iba a acabar y nunca se acabó. Y los datos que muestra Sandra son muy claros en eso. Entonces tenemos que hacernos cargo de los monstruos que creamos, porque esto va en detrimento de las garantías laborales. Pero no solamente eso, se me olvida mencionar que en el sector administrativo hay por lo menos 8 tipos de vinculación laboral diferentes dentro de esta misma universidad. Y dentro de los vínculos docentes hay como 5 tipos de vinculación también. Y eso proporcionalmente significa para hombres y mujeres bajo esos regímenes más precarización, más terciarización y más sobreexigencia de estas personas para hacer su trabajo y permanecer, con el problema de la vulnerabilidad que tiene la contratación. Hoy hay, después no hay. La continuidad de contratos es incierta, pero con otro problema más agravante. Dentro de la composición poblacional, las ubicaciones, los cargos, la terciarización y la precarización está liderada por mujeres. Mujeres cabezas de familia que tienen además doble y triple carga de cuidado. Que en la pandemia, yo sí, muy optimista y muy ingenua yo, pensaba que iba a haber negociación de los cuidados. No hubo ninguna negociación. Y vimos todas y todos cómo fue el problema para la distribución del acceso a los computadores en casa, la estabilidad de la red, la conexión de la red y la preparación de alimentos y el cuidado cotidiano de todas las personas en el hogar. Mismo pasa, por ejemplo, con los criterios de evaluación docente y de productividad cuando las mujeres están liderando el cuidado de personas enfermas, personas mayores o están criando. En algunas universidades del Brasil se reivindica la licencia de maternidad no como un retroceso en la evaluación docente, sino como la suspensión temporal de la productividad de esta docente por un bien supremo, que es la vida, que es poder decidir ser madre y evitar en el factor de evaluación los puntos negativos a su evaluación porque usted no está produciendo. Yo les aseguro, detrás de cualquier compañero con doctorado y con summa cum laude, hay una compañera que le garantizó las horas de descanso, de concentración, de preparación de sus estudios y de sus tesis exitosas, mientras ella relegaba su propia carrera profesional, laboral y sus propias aspiraciones personales, que son tan válidas como las de su compañero. Y eso pasa todo el tiempo en nuestras universidades y en nuestra realidad cotidiana. Solo preguntemos nosotras cuántas decisiones hemos relegado por darle prioridad
a las funciones de cuidado, de atención y de responsabilidad en casa que muchas hemos asumido, algunas voluntariamente y otras no tanto, ¿no? Entonces, aquí habría que mirar de qué tipo de bienestar estamos hablando. Para terminar, porque me imagino que como soy la última y me dejaron menos tiempo, y para poder escuchar sus preguntas, hay unas propuestas re bonitas, interesantes, y es como darle la vuelta a la menor mercantilización posible de la labor universitaria en territorio, y tiene que ver cómo se transforma la Dirección de Bienestar Universitario en estas universidades en ejes articuladoras de gestión con otras instancias universitarias como la Vicerrectoría de Docencia, la de Extensión y la de Apoyo, digamos, y Permanencia, para poder trabajar con proyectos que trabajen para la universidad, diagnósticos más certeros. Ahí, por ejemplo, en el proyecto borrador de ley estatutaria dice, no, y todas las mujeres que están criando estudiantes, profesoras, trabajadoras, deben tener acceso a la posibilidad de tener jardines, guarderías, para el cuidado de sus hijas e hijos cerca. Yo recuerdo, desde que yo entré a la universidad, hace 28 años se está discutiendo esa posibilidad. Y nunca es relevante, nunca. Pero sí somos un porcentaje altísimo de personal universitario con esa realidad. También estamos pensando en cómo esto de la permanencia esté vinculado con un pacto tácito, implícito, en el rechazo rotundo y absoluto a todas las formas de violencias presentes en la universidad de forma cotidiana, porque aquí hay un problema estructural. Y cierro como empecé. Si no logramos desmontar estos principios clasistas, racistas, de discriminación y estos prejuicios que nos acompañan en el aula de clase, en el mismo oficio del saber, en la misma interacción y relación que tenemos en la universidad, esto va a seguir creciendo y la universidad va a ser incapaz, porque esto no se trata, como dicen en el ejército, una manzana podrida. No, es toda la estructura institucional la que está generando, consintiendo y permitiendo la naturalización y normalización de altísimos niveles de violencia que no tendríamos por qué. Menos cuando por el lado estudiantil tenemos un promedio de permanencia de 5 años en el pregrado y de 2, 3 años en los posgrados, tendríamos que tocar de alguna manera positivamente las vidas de esas personas proactivamente en la reeducación, porque también lo que nos hemos encontrado cuando hacemos perfiles, por ejemplo, de perpetradores, muchísimo estudiante y muchísimo docente convencido de su condición de privilegio, de la naturalización de su principio de autoridad y del principio del encantamiento del conocimiento y del ejercicio que puede hacer de él sobre su propio beneficio. Entonces aquí hay que dejar de privatizar tanto la acción docente y hacerla cada vez más pública, pero además hacernos responsables como parte del tejido universitario de entre todas, todos y todes rechazar tajantemente esas manifestaciones, como los ejemplos en clase, como los actos de avances indebidos, como los actos de expresiones que descalifican, que ningunean e invisibilizan, como la ridiculización y la burla, como el impedimento de un ambiente libre de violencias para un desarrollo pleno de las capacidades y los aprendizajes de las personas, sin temor, sin miedo, que sean capaces de ir a una asesoría sin temer a quien les va a asesorar. Y eso tenga que ser un mandato. Ustedes dicen, pero eso es sentido común. No, créanme que no. Estamos al borde de un estallido por violencias de género nuevamente en la universidad, porque no estamos escuchando, no estamos oyendo y no estamos atendiendo el clamor de las nuevas generaciones, debo decirlo con dolor, sobre todo de las nuevas generaciones, de que atendamos esto de manera prioritaria. Muchas gracias.